Las creencias sobre las leyes del karma y la reencarnación son muy variadas entre las diversas culturas, como ya hemos visto en este video. Sin embargo, tales ideas pocas veces se pusieron en duda y se discutieron con fundamentos lógicos, pues simplemente se asumieron como verdades absolutas. Fueron recién los griegos quienes comenzaron a poner en tela de juicio la doctrina de la transmigración de las almas. Hoy en día no existen pruebas avaladas por el método científico que permitan afirmar que la reencarnación y el karma existen. Tampoco es posible señalar con el dedo y decirle a otro: mira, ahí están la reencarnación y el karma, son reales. Por lo tanto, la discusión sobre la veracidad de las vidas sucesivas se ve limitada al campo de la experimentación propia, al campo de la fe o al campo de la lógica. Una persona podría ser capaz de recordar sus vidas pasadas y convencerse de que ocurrió, pero difícilmente podrá dar a otros pruebas irrefutables de ello. Esta persona creerá por experiencia propia. Otro podría creer en reencarnación por fe, es decir, porque alguien más lo recuerda y le contó y lo cree, o porque lo leyó en alguna parte, o simplemente porque le gusta creer en eso. Pero cree por fe, puesto que no necesariamente ha analizado la posibilidad lógica de su creencia. Finalmente, habrá quienes no se contenten con nada que tenga que ver con creencias, ni experiencias ajenas, y querrán someter el asunto al dominio de la lógica y la razón. Ellos se preguntarán: ¿es posible concebir la reencarnación y el karma por vías pensantes que no impliquen fe en nada, sino solo en la observación de la realidad? Si el mundo nos revela la posibilidad de que exista la reencarnación, entonces la habremos concebido como algo razonable. En cambio, si el mundo nos revela que no es posible porque contradice toda lógica, entonces habrá que descartarla. En este video trataremos sobre la posibilidad lógica de que exista la reencarnación, es decir, las vidas sucesivas, y en el próximo pensaremos sobre la posibilidad del karma. Me he basado primordialmente en el libro Teosofía de Rudolf Steiner y secundariamente en el pensamiento aristotélico contenido en el tratado sobre el alma. Enciende la antorcha de la razón y acompáñame a trascender la reencarnación y el karma. Es evidente que si la reencarnación existe, no es nuestro cuerpo lo que encarna, sino que debe haber algo inmaterial, una conciencia, alma o espíritu, que sea lo que deja el cuerpo y retorna a él. Pero, ¿es lógico pensar en la existencia de un alma o espíritu humano? Y si lo es, ¿qué son el alma o el espíritu? En un video anterior titulado Cuerpo, Vida, Alma y Espíritu ya hemos tratado el tema. Sin embargo, lo repasaremos aquí rápidamente. Si observamos la naturaleza, notamos que existen grupos de objetos o seres con diferentes capacidades y características. Veremos que hay elementos minerales, seres vegetales, seres animales y otros seres humanos que viven como nosotros. Pero, ¿qué hace que una piedra sea piedra y no planta? ¿O que una planta sea planta y no animal? Esto se debe a observaciones muy simples que han sido perdidas de vista desde que se establecieron los conceptos para designar a cada grupo. En primer lugar, el mineral carece de vida y como consecuencia de ello es incapaz de reproducirse, de metabolizar, de crecer y desarrollarse. No nace ni muere. Por esto, cuando vemos una piedra inerte o elementos como el agua, el viento, la tierra, etc., no creemos que sean plantas, ni animales, ni humanos, pues carecen de toda cualidad viviente. Lo mineral no tiene vida. En los vegetales, como bien observaba ya Aristóteles, existen todas las capacidades de los seres vivientes, que los minerales no tienen. Como ya dijimos, estas son reproducción, metabolismo, crecimiento y desarrollo. Por tal motivo,
Aristóteles afirmaba que las plantas debían poseer, además de su cuerpo físico mineral, un cuerpo que las avivara. Le llamó alma vegetativa, esto es, la vida misma. Hoy en día, la ciencia postula términos como biocampo o inteligencia vital para teorizar que debe existir un campo organizador que los organismos han de poseer para regular su actividad biológica. Es esta vida, esta alma vegetativa o biocampo, lo que observamos en la planta indirectamente a través de su crecimiento y su metamorfosis. Observar estas capacidades nos hace identificar que una planta es planta y no mineral. Te invito a revisar en este video la maravillosa capacidad que tienen las plantas para transformarse gracias a este biocampo. Pero, ¿qué hay del animal? El animal también vive, se reproduce y crece, ¿por qué no le confundimos con una planta? ¿Por qué desde siempre se le ha separado en un reino diferente al vegetal? Pues, como también observó Aristóteles, los animales, además de poseer un cuerpo compuesto de minerales físicos y de crecer y reproducirse como las plantas, poseen otras cualidades añadidas. Por ejemplo, se mueven según sus instintos, poseen sentimientos, han desarrollado órganos de percepción como la audición o la visión y una respiración rítmica pulmonar. El animal es animado por sus instintos y deseos. Este mundo interno de instintos y deseos es lo que Aristóteles denominó alma sensible. Finalmente, hoy se dice, y los griegos también lo dijeron, que el ser humano no es más que un animal racional, pero justamente el que sea capaz de razonar es lo que hace que deje de ser animal. Hemos alcanzado un salto tan grande de diferencias como el del mineral sin vida a la planta con vida, o el de la planta sin alma sensible al animal con instintos y deseos. Hemos llegado a ser humanos, dotados de inteligencia, capaces de hablar, de construir cultura, civilización, de habitar todos los continentes y climas, de crear arte, filosofía y además de cuestionarse su propia existencia. Todas estas capacidades se las debemos a que somos conscientes de nosotros mismos. Nos sentimos como individuos separados del mundo, enfrentados a lo desconocido. Nos percibimos a nosotros mismos como un yo frente al mundo. Yo soy un individuo, pero yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi vida, yo no soy mis sentimientos, yo soy un yo que siente, que vive y que habita un cuerpo. Yo soy algo inmaterial, detrás de mis sentimientos, detrás de la vida que teje mi cuerpo y detrás de ese cuerpo compuesto de minerales. A este yo inmaterial, a esta conciencia pensante con la que nos identificamos, algunos le llaman espíritu. En resumen, poseemos un cuerpo mineral físico. Vivimos, crecemos y nos reproducimos como las plantas vivas, sentimos, nos movemos y respiramos como los animales, pero hemos saltado un paso más allá hasta adquirir otro nivel de capacidades y facultades. Hemos adquirido conciencia de nosotros mismos y la capacidad de pensar sobre nuestro entorno. Es decir, somos seres con cuerpo, vida, alma sensible o ánima y yoidad o espíritu. Por lo tanto, habitamos más de una realidad simultáneamente. Habitamos una realidad físico-biológica gracias al cuerpo mineral y la vida que lo aviva. Esta realidad está compuesta de materia, reacciones químicas y reacciones y procesos fisiológicos. Habitamos también una realidad anímica de sentimientos, sensaciones, instintos, pasiones, emociones, etc., que construyen un mundo interior anímico propio, nuestra alma. Y habitamos un mundo de pensamientos, de leyes universales que comprendemos,
de razonamientos filosóficos, de verdades científicas, de conocimiento. Gracias, todo esto, a que poseemos un espíritu o un yo. Es posible, por lo tanto, que cuando el cuerpo ha muerto y la vida lo ha abandonado, sean el espíritu o el alma los que porten nuestra conciencia y, separados de ese cuerpo que ha fallecido, puedan volver a reencarnar nuevamente más adelante. A continuación, analizaremos esta posibilidad de la reencarnación de nuestra conciencia a partir de 5 observaciones claves. Primera observación. Solo es posible transferir aquello que se posee. Es importante observar, como ya mencionaba Tomás de Aquino, que en la realidad natural la vida no puede surgir de la materia, es decir, un organismo viviente siempre surge de otro organismo viviente. Lo vivo puede originar vida, pero ¿cómo podría lo muerto, lo inerte, lo no vivo, la materia, generar vida? ¿Cómo podría entregar algo que no tiene? ¿Puede alguien que no tiene manzana acaso regalarlas? ¿Puede un tonto hablar con sabiduría? ¿Puede un psicópata sin sentimientos ofrecer amor? Y sin embargo, contra toda lógica, los falsos científicos pretenden que lo no vivo pudo generar vida, es decir, que la materia podría, a través de procesos aleatorios y de mucho tiempo, producir un organismo vivo, con capacidades que la misma materia no tiene. Lo vivo surge de lo vivo, nos diría Tomás de Aquino. Es decir, un organismo al reproducirse genera otro organismo vivo. Un animal con sentimientos al reproducirse produce otro animal con sentimientos. Y un ser humano con capacidad de razonar al reproducirse crea otro ser humano con esas mismas capacidades. Un león genera leones, un manzano produce manzanos, una bacteria crea bacterias. Lo importante es que la forma y capacidades de un organismo están determinados por la forma y capacidades de sus ancestros. Cada organismo repite la forma y las capacidades de los organismos que lo anteceden. Segunda observación. Cada individuo humano posee una riqueza única evidenciable a través de los escritos biográficos. Al observar un árbol de una especie particular, un roble por ejemplo, encontraremos que, habiendo estudiado un solo ejemplar, podremos comprender los ciclos de todos los demás robles, sus estructuras, su hábitat, etc. Con los animales sucede otro tanto. Habiendo estudiado el comportamiento de algunos ejemplares de una especie, es posible dar por sentado el comportamiento de todos los individuos de la especie. Pero con los seres humanos ocurre algo distinto, pues si un alienígena viniese al mundo a estudiar rosas, le bastaría con llevarse un ejemplar. Si quisiera estudiar jabalíes, podría llevarse un macho y una hembra y sería suficiente para comprender a todos los ejemplares de la especie. Pero, ¿bastaría con llevarse a un solo ser humano o a una pareja de ellos para comprender a la especie humana completa? Es cierto que podría comprender su estructura corporal y su fisiología, así como sus instintos básicos, al igual que en el animal, pero ¿comprendería el comportamiento individual, su cultura, su lenguaje, los anhelos humanos? Con toda seguridad, su estudio quedaría muy sesgado. De hecho, los escritos biográficos existen debido a que los seres humanos nos comportamos de maneras muy diversas y respondemos a las circunstancias de maneras completamente diferentes. Cuando escribimos una biografía, intentamos describir y caracterizar no a la especie humana, sino al individuo. Algunos dirán que esto es antropocentrismo, pero tal objeción es completamente falsa, puesto que, aunque se intentase escribir la biografía de 100 animales o de 100 plantas de la misma especie, fácilmente se notará que existe poca riqueza diferenciadora entre un individuo y otro, de manera que escribir estas 100 biografías de diferentes animales o plantas de una misma especie no resultará nada enriquecedor para el investigador. Y ya al escribir la tercera o cuarta,
notará cuán similares son los comportamientos de animales de una misma especie y en cambio cuán diferentes son las biografías de los individuos humanos. De los animales, al describir el comportamiento de uno o un par de ejemplares, comprendemos el comportamiento de toda la especie, pero en el ser humano, describiendo el comportamiento, el carácter y la vida de un ser humano, es imposible describir a todos los individuos de la especie. Tenemos divergencias tan grandes como las que existen entre Buda y Hitler, entre Aristóteles y Joe Biden, entre Julian Assange y Bill Gates, entre Jesús y Barrabás, entre Hipatia la filósofa y Marina Abramovich la satanista. Cada ser humano se comporta con una riqueza equivalente a la de una especie. Tercera observación. Los gemelos, bajo las mismas condiciones y poseyendo la misma herencia genética, desarrollan predisposiciones y talentos completamente diferentes. Hay quienes plantearían que es el ambiente el que forma las diferencias entre el comportamiento o las habilidades desarrolladas por los seres humanos. Esta es la famosa teoría de la tabula rasa, pero obsérvese a dos gemelos nacer y crecer en el seno de la misma familia, bajo los mismos valores, en el mismo colegio, en la misma cultura, con la misma herencia genética, y se evidenciará que aún con toda esa igualdad, ellos poseen habilidades y preferencias únicas. Uno preferirá el deporte y el otro el arte. Uno será bueno en matemáticas y el otro difícilmente las tolerará. Uno será tranquilo y el otro pasional. Y sus vidas, ya desde niños, se desarrollarán de maneras completamente distintas, según las predisposiciones y aptitudes que cada uno poseía. Uno podría llegar a ser médico y el otro mecánico. Por lo tanto, los seres humanos no llegamos a la vida en blanco y luego el ambiente construye nuestro carácter, como plantea la teoría de la tabula rasa, sino que al observar a dos gemelos podemos notar que ya traen predisposiciones determinadas. Estas predisposiciones con las que ya nacen provocan que, bajo las mismas condiciones, cada uno desarrolle cualidades anímicas y aptitudes muy diferentes, es decir, que cada uno se enfrente al mismo ambiente de maneras completamente distintas. Cuarta observación. Los genios poseen talentos propios no heredados. Los genios, aquellas personalidades que nacen con talentos y habilidades únicas y que deslumbran al mundo ya desde pequeños, no pueden haber recibido sus dotes de sus antepasados, puesto que éstos no deslumbraron como ellos. Por ejemplo, ni el padre ni la madre de Mozart tuvieron nunca la genialidad musical de su hijo. Los ancestros de Pitágoras no tenían las capacidades matemáticas de Pitágoras. Aristóteles no tuvo padres que deslumbraran en filosofía. Alma-Deutscher no pudo heredar sus habilidades de padres que no las poseían. Se formula pues la pregunta: ¿de quién heredaron estos genios tales aptitudes si no fue por herencia? Puesto que, como ya hemos visto, los antepasados solo podrían transferir capacidades y cualidades que ya poseen. Sin embargo, en el genio aparece un talento que no existe entre sus antepasados. Por lo tanto, solo es posible asumir que lo traían en sí mismos al nacer. Quinta observación. El animal recibe su forma e instintos de sus antepasados. Es una repetición de sus ancestros, un miembro de su especie. Con las plantas sucede lo mismo. Reciben de sus antepasados, de la herencia, su forma física, su estructura y su fisiología. Igualmente, el ser humano recibe también de sus antepasados, a través de la herencia, su forma física y sus instintos más básicos. Es decir, por la estructura corporal, la fisiología y los instintos básicos, podemos decir que un ser humano pertenece a la especie Homo sapiens. El cuerpo viviente del hombre, junto con sus instintos básicos de supervivencia, es, por lo tanto, miembro de la especie Homo sapiens.
Sin embargo, hemos visto con el ejemplo de los genios y de los gemelos que en el hombre aparecen aptitudes específicas de un individuo, predisposiciones particulares irrepetibles, talentos maravillosos que jamás existieron entre sus antepasados y que los individuos desenvuelven de sí mismos, produciendo una riqueza única. Un genio es la manifestación clara de que el hombre como cuerpo repite a sus antepasados, pero en cuanto a sus predisposiciones y talentos, es una especie en sí mismo, un ser único. El cuerpo viviente puede haber sido heredado de los padres y antepasados, pero las predisposiciones y talentos ha de traerlas el hombre en su propia alma y espíritu. No se pretende negar que determinadas características psicológicas puedan ser heredadas, pues si los padres traen determinados caracteres, estos podrían ser transmitidos por vías que no trataremos aquí. No hay nada de ilógico en ello, pues los padres entregan algo que ya poseen. El problema acontece cuando vemos que un niño posee habilidades, cualidades y aptitudes que no existen entre sus padres o antepasados. Tal genialidad no pudo ser heredada, puesto que sus antepasados no pueden transmitir algo que no tenían, según repasamos en la primera observación. La segunda, tercera y cuarta observación demuestran que ha de existir algo que cada individuo trae consigo mismo y que no es heredado por sus antepasados. Esto ha de ser el alma y el espíritu que portan la conciencia de cada ser humano individual. Pero todavía puede criticarse algo más. Alguien podría decir, está bien, es cierto que los humanos poseemos un cuerpo físico, que poseemos vida que aviva este cuerpo y además tenemos un alma de sensaciones, sentimientos, predisposiciones, etc. Y por último, parece lógico que portemos un yo, un espíritu, una conciencia individual única que guarda las habilidades aprendidas. Pero, ¿no puede ser acaso que los seres humanos antes de nacer, en una forma espiritual, aprendamos algunas habilidades en un mundo espiritual? Tal vez, de esa manera, se puede explicar que los espíritus nazcan ya con habilidades aprendidas desde aquel mundo espiritual, sin necesidad de que hayan tenido una vida terrenal anterior. Por lo tanto, la pregunta a formular sería, ¿dónde y cuándo desarrolló el genio los talentos que demuestra ya desde niño? Algunos querrán asumir que las habilidades pudieron haberse aprendido en algún lugar fuera de la materia, antes de nacer. Pero tal no puede ser el caso. Veamos por qué. De niños aprendemos un montón de cosas, desde las más simples hasta las más complejas. Aprendemos a mirar, a tocar, a guiarnos en el espacio, a caminar, a hablar, a escribir, a andar en bicicleta, a usar aparatos tecnológicos, etc. Pero, ¿quién recuerda los detalles de cómo aprendió todas estas cosas? Lo común es que olvidemos todo el proceso y las circunstancias, para guardar de aquellos momentos solo las habilidades adquiridas. Así, el ser humano aumenta sus capacidades, no mediante los recuerdos, que van siendo desechados de a poco, sino a través de las habilidades que adquiere. Mientras aprendemos a andar en bicicleta, recordamos vivamente lo que hicimos el día anterior, para poder aplicarlo y mejorar en cada práctica. Mientras aprendemos a escribir, nos esforzamos en mantener los recuerdos de cada letra, de su forma, de su sonido y del movimiento de la mano al trazar su símbolo. Pero una vez que hemos adquirido la habilidad de escribir y nos resulta cada vez más natural, todos los recuerdos que teníamos y que nos ayudaron a aprender van quedando completamente olvidados. Y de todo ello, solo permanece en nosotros una cosa: la habilidad adquirida. Cuando practicamos para aprender una nueva habilidad, por ejemplo,
el nadar en el agua, en principio no tenemos idea de cómo movernos. El agua ejerce sobre nosotros una serie de sensaciones extrañas, desconocidas, y nuestros brazos y piernas se mueven descoordinadamente, dando lugar a chapoteos y escándalos que lejanamente se parecen a un coordinado nadar. Nos hundimos y movemos el agua excesivamente con nuestros miembros, provocando un caos que termina por agotarnos y asustarnos. Nos salimos del agua o nos rescatan, dependiendo de cuán malos hayan sido nuestros intentos, y volveremos a intentar nadar más adelante. Pero cuando volvamos a nuestros intentos, habremos ya conocido la viscosidad del agua, tendremos interiorizado el recuerdo de las sensaciones de hundimiento, recordaremos lo mal que movimos los miembros anteriormente y nos dispondremos a intentar otras cosas. Por ejemplo, a relajar más el cuerpo, a movernos con más suavidad, a buscar la manera en la cual deben moverse pies y manos para facilitar mantener el cuerpo a flote. Lo intentaremos nuevamente y probablemente fallemos, pero habremos sentido que logramos un poco más que la vez anterior. El miedo se va desvaneciendo de a poco. La próxima vez entramos al agua con menos miedo. Ya entendemos cómo flotar. Recordamos la posibilidad de sostener la respiración para evitar que el agua entre a nuestra boca. Y vamos aprendiendo los ritmos respiratorios para no tragar bocanadas de agua. Nuestros pies van entendiendo cómo coordinarse con las manos y sabemos más o menos a qué velocidad debemos mover brazos y piernas para mantenernos a flote. Y así, de práctica en práctica, por el contacto con el agua, con el frío, con el reconocimiento de nuestro cuerpo en tal contexto, gracias a reconocer nuestra coordinación en el medio líquido y a concebir en la práctica nuestras posibilidades, vamos interiorizando la habilidad del nado. Hemos aprendido a nadar gracias al contacto con el agua. Es el sumergirnos en el agua, la experiencia del contacto con esta, lo que nos imbuye de a poco de la habilidad del nado. Lo mismo ocurrirá con cualquier otra habilidad. Es el contacto con el piano, el oír los sonidos, el visualizar la lectura musical, el tocar con otras personas en un conjunto, etc., lo que imbuye al músico de las habilidades musicales. De nosotros nace el ímpetu por el aprendizaje, pero la habilidad adquirida depende de nuestro contacto con el medio físico, en conjunto con el cual se desarrolla nuestra habilidad. Una vez que la habilidad ha sido aprendida, pueden pasar muchos años sin practicarla y nos volveremos torpe en ella, pero recuperar nuestras capacidades para volvernos mejores será mucho más rápido cuando la retomemos, porque ya conocemos interiormente cómo debemos relacionarnos con el objeto que deseamos manipular para utilizarlo mejor. Un basquetbolista profesional, por ejemplo, empeorará su puntería si no practica sus lanzamientos por muchos años, pero al cabo de poco que vuelva a entrar en contacto con el balón y la cancha, desenvolverá su habilidad rápidamente y volverá a dominar su cuerpo, el balón y el espacio, recordando las sensaciones y las impresiones que estos objetos le producen. Así pues, una habilidad no puede aprenderse mentalmente ni en un mundo espiritual, pues requiere necesariamente del contacto con lo físico y del recuerdo de tal contacto. En un mundo espiritual, por lo tanto, no puede existir el contacto físico con aquello que deseamos manipular para aprender determinadas habilidades. Aunque es cierto que una vez aprendida una habilidad, bien pueden practicarse mentalmente, como han demostrado algunas investigaciones, pero esto se debe a que quien practica ya posee los recuerdos de lo que debe hacer y lo que no debe hacer para mejorar. Por lo tanto, lo que hace mentalmente es depurar sus sensaciones, recordando y concentrándose en las sensaciones y estados mentales correctos, que él recuerda que son mejores para ejecutar su habilidad. De esa manera, llegado el momento de practicar en la realidad, estará más concentrado en aquellas sensaciones, posiciones, movimientos, estados mentales, etc., que sabe que debe lograr para desenvolverse adecuadamente en torno a la habilidad que esté ejecutando.
Cualquier deportista, músico, cirujano, locutor, etc., bien saben que una buena ejecución de su habilidad dependen de su concentración y de avivar determinadas sensaciones y sentimientos, así como de suprimir otros. Tampoco es posible que las habilidades de un genio hayan estado escondidas entre los genes de algún tatarabuelo muy talentoso, y que tales genes no se hayan manifestado en los abuelos ni en los padres, pero sí en el hijo, simplemente porque la idea de la transmisión genética tiene relación con la forma física y la fisiología corporal, y no existe ningún vínculo que permita afirmar científicamente la posibilidad de que los genes, algo completamente material, puedan traspasar cosas como habilidades de los padres a los hijos. Resulta poco lógico que moléculas de adenina, citosina, guanina y timina, al mezclarse, puedan codificar las habilidades de un pianista, o que ciertas configuraciones epigenéticas, ciertos borrones, copias o traslocaciones de material genético puedan determinar el talento que Mozart tenía para escuchar un tema musical una sola vez y transcribirlo por completo. Máximo Sandin, doctor en biología, expone en sus artículos y entrevistas algunos cuestionamientos al paradigma actual de la genética y la evolución. Los invito a revisar sus entrevistas y su página web, que dejaré en la descripción del video. Habiendo observado estas realidades, nos vemos obligados a admitir que las habilidades que el genio desenvuelve rápidamente ya desde niño tuvo que haberlas aprendido y practicado en contacto con la materia y en algún momento previo a su nacimiento, es decir, en una vida pasada. Y tales habilidades aprendidas en vidas pasadas deben haber quedado guardadas como tesoros en lo que hemos denominado al principio de este video espíritu del individuo. Esa conciencia inmaterial, individual, tras la muerte, podría volver a encarnar en un nuevo cuerpo, desenvolviendo rápidamente aquellas habilidades aprendidas, así como cualquier persona que no ha practicado en mucho tiempo una habilidad puede recordarla rápidamente cuando la ejecuta de nuevo, pues ésta ha quedado guardada como un tesoro en su espíritu, mientras que el proceso de práctica y aprendizaje ha sido completamente olvidado. Cerramos de esta manera la búsqueda de la posibilidad lógica de la reencarnación. Nuestras 5 observaciones y la búsqueda de la respuesta al origen de los talentos del genio nos han llevado a concebir que ha de existir la posibilidad de las vidas sucesivas, porque de esa manera podrían explicarse los fenómenos expuestos, que de otra manera no encontrarían ninguna solución. Las explicaciones por vía de la herencia o la teoría de la tabula rasa no satisfacen las incógnitas que generan el conjunto de las observaciones realizadas, de manera que quien desea encontrar soluciones lógicas a tales fenómenos tendrá que considerar necesariamente que el fenómeno de la reencarnación es, por lo menos, factible. En el próximo video analizaremos desde una perspectiva racional la viabilidad lógica de la llamada ley del karma. Si este video te gustó, recuerda darle like y suscríbete al canal para recibir videos que amplíen tus perspectivas del universo y sus maravillas.